El viaje del Papa a África ha dado para mucho. Lo mejor del viaje ha sido que el Papa lo ha hecho y que ha regresado a Roma sano y salvo. Para eso yo por lo menos he estado rezando y he hecho rezar a otros, que no le pasara nada porque era un viaje de altísimo riesgo. Pero, naturalmente, además de eso, ha habido muchísimas cosas positivas. Ya comenté algo la semana pasada y quisiera referirme ahora a ese diálogo que el Papa tiene con los periodistas en el viaje de vuelta a Roma. Suele hacerse en todos los viajes y también lo hacían los pontífices precedentes. En este caso, el Papa ha contestado a las preguntas que han sido muy variadas, pero una de ellas ha hecho referencia a la corrupción. Está celebrándose en Roma, el Vaticano, el llamado juicio Batilix II, es decir, la segunda gran filtración de documentos, en este caso referidos a asuntos económicos, que han protagonizado dos periodistas, un sacerdote y unas relaciones públicas que había estado trabajando para el Vaticano. En la respuesta a los periodistas, el Papa Francisco dice con toda claridad, realmente unas palabras dignas de tener en cuenta. Habla de su predecesor, el Papa Benedicto. Dice, cuando 13 días antes de morir Juan Pablo II, Ratzinger, así le llama, era entonces el cardenal Ratzinger, hay que recordarlo, por encargo del Papa Juan Pablo II, escribió el Via Crucis, 13 días antes de la muerte del Santo Padre, y Ratzinger habló claramente contra la corrupción y la suciedad en la Iglesia. Siendo decano del Colegio Cardenalicio, hace la misa proleyendo pontífice y de nuevo habla claramente contra la corrupción de la Iglesia. Lo elegimos por eso, por su libertad y por su decisión de acabar con la corrupción en la Iglesia. Son palabras de Bergoglio sobre Ratzinger, del Papa Francisco sobre el Papa Benedicto. Son palabras de elogio que dejan clara la estima que uno tiene por el otro y cómo valora el trabajo que inició su predecesor. Es verdad que esto también deja un poco en el aire, quiero decir, vuelve a poner de actualidad aquella supuesta petición del cardenal Martini, ya poco antes de morir, al Papa Benedicto en el encuentro que tuvieron en Milán en el año 2012, y que supuestamente Martini le pediría a Benedicto que dimitiera porque había fracasado en la lucha contra la corrupción y había permitido que el primer escándalo Batilix tuviera lugar. Eso queda en el aire y no es el tema de esta meditación. Sí que es, y ese es mi objetivo ahora, de poner de manifiesto que el propio Papa Francisco reconoce que quien empieza la lucha contra la corrupción en serio es el Papa Benedicto. Y me parece que hay que destacarlo porque ha sido y es tan vituperado el Papa Benedicto que me parece de justicia que se le reconozcan los méritos que ha tenido. Quizá algún día la historia le haga justicia y diga que su defensa de la ortodoxia, de la verdad, del dogma, junto con su lucha contra la corrupción y contra la pederastia, son los motivos principales que llevaron a sus enemigos a hacerle la vida imposible. En cualquier caso, el Papa Francisco reconoce los méritos de su predecesor y dice también con toda claridad que está siguiendo esa línea para acabar decididamente con la corrupción en la Iglesia. En esta tarea, en este esfuerzo por acabar no solamente con el blanqueo de capitales inicuo en cualquier caso, y más si lo hace la propia Iglesia, sino también contra cualquier sombra de corrupción interna, tanto en el aspecto moral como en el aspecto económico, que es una dimensión del aspecto moral, hay que darle al Papa Francisco todo el apoyo. El Papa Francisco tiene derecho a encontrar el apoyo de todos los católicos en la lucha para limpiar la Iglesia. Tiene derecho a encontrarlo y tenemos que dárselo sin ningún tipo de duda. El Papa Francisco está llevando a cabo una tarea esencial para el futuro de la Iglesia. La Iglesia, y sobre todo en aquellos organismos que más la representan, la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, toda la Iglesia, pero esos organismos son más visibles. Y no puede ser que ese cuerpo místico de Cristo
quede ensuciado por prácticas que en cualquier caso, y no solamente en la Iglesia, serían condenables. Ortodoxia, es decir, verdadera doctrina, y ortopraxis, es decir, verdadera vida, tienen que ir siempre unidas. Ni podemos predicar herejías e intentar vivir éticamente bien, ni podemos predicar la doctrina verdadera y vivir éticamente mal. Ortodoxia y ortopraxis tienen que ir unidas. El Papa Francisco está haciendo una lucha y un esfuerzo continuando el de su predecesor para limpiar a la Iglesia de corrupción. Tiene todo nuestro apoyo, no solamente nuestras oraciones, sino también nuestro afecto, nuestra estima por esa tarea que está llevando a cabo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.